Hola, sí, buenas tardes. Bienvenido a todos nuestros queridos oyentes y queridos clientes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Nos encontramos una vez más hoy miércoles, como cada lunes y cada miércoles, en nuestro análisis de mercados. Hoy vamos a tratar un poco de explicar cuál es la situación actual de los mercados y tratar un poco de recoger todas las noticias más importantes y más impactantes para reconocer cuáles son nuestras estrategias y acciones a tomar en base a la información que hemos podido recapitular. 23 del 11 del 2022. Vamos a recordar rápidamente nuestra advertencia de riesgo. Cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación, una sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Bien, recuerden que nuestros detalles de contacto son en nuestro canal de Twitter o nuestro canal YouTube, donde podrán ver todos los vídeos hasta ahora acumulativos en el historial y el de hoy en unos minutos. En nuestra agenda, como siempre, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, hoy tenemos ahí una serie de noticias muy importantes a tener en cuenta. Credit Suisse, por ejemplo, anuncia que espera unas pérdidas de 1.500 millones en el cuarto trimestre. Credit Suisse vende la mayor parte de su negocio de productos utilizados como Apolo. Wall Street anticipa hoy una pausa a la espera de más datos y actas de la Fed. Vemos que de momento los índices americanos están subiendo. Por otro lado, tenemos ahí que el FMI pide a China recalibrar su estrategia de COVID-0 para impulsar su recuperación. Por otro lado, Nueva Zelanda eleva el tipo de interés en el 0,75%, la mayor subida de la historia. Como ven allí en las cotizaciones actuales, hace unos minutos atrás el Nasdaq estaba en la zona de 11.724, el Bitcoin había recuperado un poquito a la zona de 16.500 y el euro dólar se mantenía en la zona de 1,0325, mientras que el IBEX se mantenía un poco por la zona esa de los 8.320. Recuerden que también su impacto del tema de Robbie a reconocer la incertidumbre sobre la vacuna del COVID. Vamos a ver a dónde llega este tema del COVID y la vacuna y con su incertidumbre y si la vacuna pues ha sido todo un error o no. Violentas protestas en la fábrica de Apple más grande del mundo en China. Bien, por otro lado, tenemos ahí que Wall Street se decanta hoy por las compras a la espera de las actas de la FED. Este miércoles los futuros americanos pues anticipan un poco de ligeras subidas, en concreto el Dow Jones una media del 0,10%, el S&P 500 un 0,11% más y el Nasdaq un repunte del 0,06% a la zona de 11.732. Destacar en este caso que el Banco Central de Nueva Zelanda ha mantenido su estrategia hawkish, en lo que podría suponer una antesala de la reunión de la Fed y el Banco Central Europeo, con esa subida de más de 75 puntos. Por otro lado, a nivel empresarial, cabe destacar que el club de fútbol inglés Manchester United, que cotiza en Wall Street, se dispara al cierre de la sesión en un 14,66%. Hasta los 14,94. Por otro lado, la firma de ordenadores y dispositivos HP ha anunciado un recorte de hasta 6.000 puestos de trabajo. Y por otro lado, las actas de la reunión del Comité de la Reserva Federal de Mercados Abiertos, FOM, en este caso el 1 y el 2 de noviembre, en la que subió los tipos de interés del 75 puntos y que se pueden arrojar esta tarde algo de luz en el mercado sobre el hecho cierto al descontar que el ritmo de subida de tipo se reducirá a 50 puntos básicos el 14 de diciembre, como muchos expertos indican. Vamos a ver lo que ocurre y estaremos pendientes a esa noticia porque será muy importante para tener en cuenta. Por otro lado, el eurodólar borra un poco de ganancias y pone a prueba la zona de 1,03. Y tenemos que ahí que el SP500 está un poco firme en varios días antes de los datos y las minutas de la Fed. El oro sigue bajo presión mirando a la zona de 1.730 ante los datos de las minutas de la Fed. Y por otro lado también pues vamos ahora
a analizar un poco que la tasa de inflación podría mantenerse en 2 dígitos más allá del fin de año, según dice el Bundesbank de Alemania. Por otro lado, tenemos que Wall Street, como hemos dicho, se decanta por las posibles compras a la espera de los datos de la Fed y los beneficios empresariales en Europa podrían llegar a ser los anteriores al COVID. El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. Vamos a ver qué influencia tiene todo esto y también el Parlamento Europeo está forzando que el petróleo caiga con fuerza ante los rumores de un acuerdo light para topar el precio del crudo ruso. La Unión Europea quiere implementar un plan ruso que se situaría el petróleo de Rusia entre 65 y 70 dólares por barril, según han revelado personas familiarizadas con el asunto de la agencia Bloomberg. El rango está muy por encima de los costes de la producción de Rusia y es más de lo alto de que algunos países habían pedido a Bruselas. Es más, Rusia ya está vendiendo su crudo con descuentos similares al tope que pretende imponer Occidente. Un límite de estas características tendría menores implicaciones de la oferta global del mundo del crudo de lo que se espera en un primer momento, lo que está provocando pérdidas intensas en los futuros del petróleo. El petróleo ruso se está vendiendo en los mercados a un precio cercano a 66 dólares dentro del rango que maneja Occidente a su tope de precio para el petróleo ruso, por lo que apenas se vería afectada la oferta global. Un tope al precio del petróleo ruso mucho más bajo, por ejemplo 50 dólares, supondría un duro golpe para Rusia y para la oferta global del crudo. Una parte del petróleo ruso podría quedar fuera del mercado, forzando a la economía occidental a buscar otros clientes y los que impulsaría el alza al precio de las referencias globales del petróleo Brent y West Texas. En este escenario que se ha venido cotizando desde hace tiempo, lo que ha llevado el precio del crudo a rebasar en varias ocasiones el precio de 100 dólares. Bien, para recordar solamente rápidamente en el calendario semanal, hoy nos encontramos en el día miércoles 23 de noviembre y pues la decisión de tipos de interés ya ha salido, el tema de la libra ya ha salido, hoy lo que tenemos pendiente para salir son las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el inventario de petróleo crudo y las actas de la reunión de la FOM. Ambos datos son datos interesantes a tener en cuenta y sobre todo para el precio del petróleo, el inventario de petróleo que sale ahora en un rato. En esta mañana, rápidamente, el euro estaba cotizando en 1.0315, el yuan en 7.16, el yen en 141, ha subido de nuevo y la libra esterlina en 0.8686. Y el Bitcoin había recuperado la zona un poco de 16.480 y habíamos dicho que todos los índices americanos habían subido. El petróleo Brent estaba cotizando esta mañana en 88.20. Bien, por otro lado, algo muy interesante a tener en cuenta y es que el euro está ahora en una disyuntiva importante. Desde hace casi 2 años los gestores de activos están posicionándose bien y en línea con lo que ha sido la evolución de la cotización del euro frente al dólar. El saldo neto de contratos de futuros financieros no comerciales sobre esta cotización es al cierre del martes pasado y de 112.666 desde el 28 de septiembre, en el que el euro cotiza frente al dólar en 0,9534, nivel más bajo de hace 20 años. Hasta el martes pasado, el saldo neto mencionado de contrato subió a 112.666. La cotización entre trantes subió hasta la zona de 1,0480, que fue el máximo del días anteriores. Y por lo que vemos, tenemos aquí un diferencial de rentabilidad 10 años de 1,8 o 1,80% a favor del dólar, el mejor comportamiento de la economía estadounidense que la eurozona, argumento que se solapa con el anterior, y la debilidad energética europea, que han hecho que siga sin resolverse para el año 2023 los problemas que le podían surgir a toda la industria europea y en particular a la alemana. Bien, vamos a ver exactamente lo que supondría en este caso la argumentación gráfica en favor de ese periodo de oscilación, el giro del euro bajista al euro alcista, que se dio en el 2017, que se produjo, pero no sigue anterior. Vamos a ver entonces la parte gráfica y creo que vamos a entender más rápidamente lo que ocurre con las posiciones netas, en este caso compradoras del euro en futuro. Ahí, como vemos, tenemos exactamente las posiciones netas. Tenemos en dólares por euro, ahí lo tenemos, y las posiciones largas y cortas
no comerciales, ahí las tenemos. Vemos allí que dónde estamos ahora mismo. La gráfica azul es las posiciones, el neto entre posiciones larga y corta, más alto, y el de dólares por euro, donde estamos ahora mismo. Fíjense el probable destino de la cotización del euro. Vemos que el rojo es el actual, donde estamos. Y vemos que en el 2023, perdón, en el 2023, entre el 2010 y el 2017, vemos que estaba más abajo. Más abajo, entonces vamos a ver exactamente qué ocurre, si aquí se pone lateral y sigue bajando o empieza a bajar o cómo reacciona. Pero fíjense la diferencia en el gráfico. Hasta ahora llevaba un movimiento muy parecido al del 2017, como ven allí, y vamos a ver lo que continúa hasta ahora, de aquí en adelante. El precio del gasoil se demarca del precio del petróleo. La subida del precio de la energía va a dejar una marca clara entre los acontecimientos del 2021-22, 2022 y vemos que los gobiernos europeos han bonificado los gastos en energía en los consumidores por una cantidad equivalente a 674.000 millones de euros. Y entre las cosas sorprendentes del año 22 está el comportamiento del precio del gasoil. Desde principios del mes de abril se ha desconectado en su evolución porcentual del precio del petróleo, de modo que si este último sube en lo que va de año casi un 13%, el gasoil lo hace casi un 41%, una subida mucho más fuerte. Es decir, la gasolina sin plomo ha pasado de revalorizarse en junio un 33%, más que el petróleo, a hacerlo ahora en un 3% menos. Todo esto es un indicativo más de los convulsos que han estado los diferentes mercados de la energía este año y de cómo se ha reflejado en el precio de los derivados del petróleo. Para colmo, el gasóleo de calefacción, que hasta hace unos días había venido comportando de manera similar al gasoil, parece que quiere desligarse de él y acumula en el año un 45% de revalorización, mientras el gasoil solo lo hace en el mencionado 41%. La explicación posiblemente tiene que ver con la primera ola de frío que, aunque con retraso, ha llegado ya al hemisferio norte. El precio del gasóleo, como vemos aquí, no sigue al petróleo. Ahí tenemos el crude oil, que es la línea amarilla, así como naranja, y después tenemos al heating oil, que es el rojo, y tenemos al azul o celeste, perdón, claro, que es el gasoil. Ahí tenemos que el gasoil está lejos del GPS del 2008 rumbo al del 2005. Ahí tenemos el del 2008, el actual es el rojo, y tenemos el del 2008, que en este caso sería el de color fucsia, este de aquí abajo, y si nos vamos al 2005 sería el color más oscuro. Está en este. Es el color como violeta, que es el que más parece que se está acercando al actual que tenemos. Y como vemos, el gasóleo apenas cae desde máximos. Vemos aquí un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza y un posible continuidad de hombro. Bien, actualmente en el mercado en general, en este caso el S&P 500, tenemos que casi todos han subido con fuerza. El Apple un 1,47%, 1,93%, Microsoft, Amazon un 0,80%, Tesla rebota un poco y se va en un 1,22% hacia arriba, Google un 1,52%. Actualmente ahí tenemos los valores en donde vemos un poco las caídas del crude oil del West Texas a 79 y del crude oil ventre a la zona de 86. Y ahí tenemos el heating oil en la zona de 3.44 y el gas natural en la zona de 7.86. Vamos a volver atrás un momento.
cómo ha vuelto a subir el gas natural, el palladium, que ha subido un poco en 1,27%. El resto más o menos se mantiene en línea. Y lo único que podemos decir es que el dólar ha vuelto a bajar un poco en su cotización por debajo de 107 y han subido un poco la libra y el euro. Ahí vemos claramente que el que más movimiento ha tenido en a nivel diario de su performance es el gas natural y el palladium, como acabamos de indicar. Y aquí tenemos la gráfica del gas natural que se ha ido pues hace un rato a la zona de 7.25 y ahí vemos cómo está planteándose pues una posible siguiente resistencia ahí, aproximadamente en la zona de 7.60, 7.80 podemos encontrar una posible resistencia y así sucesivamente como vemos aquí en la gráfica. Eso sería en el caso del gas natural. Ahí tenemos las cotizaciones, en este caso de los índices, del crudo, del oro, del cocoa y del resto de índices. Y ahí tenemos un poco también el tema de los índices. Bien, recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo sería AVA Protect. Es un seguro, una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con un solo clic disponible en AvaTrade, WebTrader y en AvaGo. Vamos un momento a echar un vistazo rápidamente a nuestra plataforma. Ahí tenemos el caso del gas natural. Aquí tenemos el dólar index que ha bajado un poco, ha perdido esa fuerza en la zona de 107,30. El silver, que lo vemos ahí apoyado en la zona de 21. El crude oil, que de nuevo ha bajado, está en la zona de 78,20. Vamos a ver qué ocurre con la salida de los inventarios de petróleo si pierde esta zona de 77,26. Ahí tenemos al dólar contra el mexicano que se mantiene en la zona de casi 19,5 y en este caso tenemos ahí al Nasdaq que se mantiene en la zona de 11.700. Vamos a ver qué es capaz de hacer. De momento vemos ahí en el diario un poco de fuerza para seguir impulsándose. El cobre lo tenemos ahí en la zona de 360. Tenemos ahí al DAX. El DAX que en el diario ha retrocedido un poco y ha perdido de acercarse a la zona de 14.500 y ahora se encuentra en la zona de casi 14.400, 14.398 y un poco en el australiano que se mantiene en la zona de 0.66 y el canadiense contra el yen en la zona de 105. Amazon, como habíamos dicho, se vuelve a la zona de 92 y el Bitcoin se vuelve a la zona de 16.400 después de haber subido un poco a 16.500, vuelve de nuevo a la zona de 16.400. Tenemos ahí el dólar contra el yen en la zona de 141 y el cacao que lo tenemos ahí tratando de comportarse a nivel mensual y semanal con subidas. En el semanal lo vemos que ha bajado un poco de la zona de 2.517 a 2.441 y en el diario lo podemos ver también que está tratando de mantenerse por encima de la zona de los 2.430. El SP500 todavía lo seguimos viendo ahí, lo seguimos viendo en la zona de 4.000. Si es capaz de mantenerse en esa zona, seguirá tratando de impulsarse un poco. El maíz lo vemos en la parte baja del canal, en la zona de 657. Y la gasolina volvemos a ver de nuevo en la zona de 2.45 y ahí tenemos a Apple. En la zona de la parte alta, todavía no del canal, pero en la zona de 140, casi 150. El algodón, vemos que después de haber subido de esa forma tan impresionante, como habíamos visto en el diario, pues ha vuelto a recuperar, ha vuelto a retroceder, perdón, y se ha ido a la zona de, en este caso, 81, después de haber llegado a la zona de casi 89. Y el heating oil, pues lo vemos que sigue continuando en su acumulativo de bajada, de perder por debajo de la zona de 360 y concentrarse ahora en la zona de 343. Y el VIX
que lo vemos que está por debajo claramente de 20 y ya se ha ido a la zona de 15.50. El euro contra el canadiense sigue mostrándose por encima de 1.38 y el euro contra la libra se mantiene en la zona de 0.86. Y ahí tenemos que el dólar contra el rublo en la zona de 60. Tesla lo tenemos ahí en la zona de 168,51 y la libra contra el dólar lo tenemos ahí en la zona de 1.19,66. Por último, para terminar, tenemos el oro. El oro que lo tenemos ahí, en este caso, todavía con fuerza por encima de los 1.700, manteniéndose en 1.736, pero habiendo perdido esa zona de los 1.750. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre en los próximos. Ahí tenemos también el Brent Oil, como habíamos dicho, que se ha ido ahora a la zona de 0.85 y el Palladium, como hemos dicho, que ha vuelto a subir un poco a la zona de 1.878. Bien, buenas tardes. Estaremos en contacto la próxima semana y seguiremos un poco las próximas novedades en la próxima semana después de lo que hoy diga la Fed para tratar de entrever qué es lo que va a ocurrir en el mes de diciembre con la subida de tipos de interés, si se mantendrá en las previsiones de 0,50 o volverán a ser un poco más estrictos como lo ha hecho hoy la Reserva de Nueva Zelanda. Un saludo y gracias.